Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. Voy a continuar en este video con la temática del desarrollo de funciones en JavaScript y en este caso en particular voy a mostrar una de las posibilidades que nos da JavaScript, que es de pasar a funciones como argumento otras funciones que la función invocada puede a su vez invocar. Esto es una particularidad de un concepto más general que ya hemos mostrado en videos anteriores, que es el hecho de poder yo almacenar en un identificador, por ejemplo, una variable, una constante, la referencia a una función para luego invocarla. En este caso, conceptualmente, es básicamente lo mismo, porque estoy guardando en un parámetro que es, en definitiva, una variable donde se recibe un argumento, una referencia a una función que puedo luego invocar. Pero vamos a verlo en particular porque es una de las posibilidades más utilizadas en JavaScript. Aquí, por ejemplo, voy a comentar la parte del código que todavía no vamos a ver. Estoy definiendo una función a la que le llamo if, que recibe tres parámetros. Un parámetro condición, que se evalúa luego con un if, y que de ser cierto, se utiliza, digamos, de ser cierto, se invoca a la función pasada en un segundo parámetro, y de ser falsa la condición, se invoca una función pasada en un tercer parámetro. Es decir, si condición es cierta, voy a llamar a cuando verdadero, así le llamo a este segundo parámetro, y si la condición es falsa o un false like, voy a invocar a cuando es falso. Aquí defino dos funciones solamente auxiliares para ejemplificar. Una función que se llama decir que es verdad, que escribe es verdad en la consola, y otra función que se llama decir que es mentira, que escribe es mentira en la consola. Voy aquí a invocar con un ejemplo, paso aquí una expresión que se resuelve, en este caso un boolean, a un true, y la función decir que es verdad, y aquí me olvidé, decir que es mentira. Paso las dos funciones. Vamos a ejecutar esto, y efectivamente fíjense que se ejecuta, paso una true, y se termina ejecutando esta rama del if que invoca la función cuando es verdadero. Cuando es verdad, disculpen, en este caso, el parámetro cuando es verdadero lo invoca como función. Fíjense que no es lo mismo que yo pase esto, no confundir, lógicamente. Yo aquí estoy utilizando el operador de invocación de una función, esto es los paréntesis, y en este caso lo que estoy haciendo es totalmente diferente. Estoy invocando a la función decir que es verdad, y al valor de retorno de la función, de lo que retornó esa invocación, es lo que estoy pasando como argumento que recibo en este parámetro. Son dos cosas diferentes. De hecho, aquí, decir que es verdad no hace ningún return de nada, con lo cual, como vimos en un video anterior, la función devuelve, siempre devuelve algo en JavaScript, una función, devuelve undefined, y es undefined lo que estoy pasando como argumento que recibo aquí. Y al intentar invocar, al intentar usar el operador de invocación sobre undefined, se va a producir un error, que no estoy capturando ni nada aquí. Entonces, lo que va a pasar es que va a Node.js, va a dar por terminado el proceso y va a terminar la ejecución de mi aplicación. De hecho, veámoslo para que se corrobore que esto es así. Y efectivamente sucede eso. Me dice que cuando verdadero, aquí no contiene una función, no es una función. Entonces, ¿cómo hago para controlar esa situación? Primero, termino de aclarar, aquí, fíjense que entonces lo que tengo que hacer es pasar la función. En este caso, el nombre de la función en sí mismo tiene un puntero, digamos, a la definición de la función. Entonces, ¿cómo puedo controlar esto? Una alternativa sería hacer algo análogo a lo que hicimos en un video anterior, y lo voy a volver a escribir acá. En un video anterior nosotros hicimos algo como esto. Preguntamos, por ejemplo, hicimos algo análogo a esto, si cuando verdadero es undefined, por ejemplo, o cuando falso es igual a undefined, entonces, supongamos que en este caso, para que se vea claramente, voy a escribir en la consola, necesito funciones, supongamos que escribo esto, y salgo de la ejecución, no hago más nada. Entonces, supongan que vuelvo a escribir esto así, voy a limpiar acá,
llamo y efectivamente, bueno, decir que es verdad. ¿Qué pasó acá? Porque se llamó es verdad. Bueno, se llamó es verdad porque estoy escribiendo, lógicamente estoy escribiendo es verdad, digamos, ¿no? Estoy llamando esta función. Pero fíjense que acá me dice necesito funciones. ¿Por qué? Porque esto es undefined. Porque esto es undefined. Ahora, usted dice, bueno, ok, corregimos el inconveniente. Bueno, no del todo, porque ¿qué pasa si yo acá pasara algo que no es undefined, pero tampoco es una función? Fíjense que aquí voy a volver al mismo problema. Cuando verdadero no es una función, en este caso es cierto, es un string y no puedo invocar sobre un string. Cuando verdadero no es undefined, es decir, no entró por aquí, la condición fue cierta y traté de invocar a la cadena ABC, digamos, cosa que no es posible y es el error que me dio. Entonces, más específicamente, lo que yo podría hacer y debiera hacer es aquí preguntar específicamente si esto es una función o no. Ya vimos en algún video anterior el operador typeof y lo usamos con tipos de datos primitivos. En este caso también se puede usar con funciones. Yo puedo preguntar si el tipo de, cuando verdadero de este parámetro es igual o distinto, conviene preguntar acá, de function. Cuando a typeof recibe aquí una función o una expresión que se resuelve una función, me devuelve la cadena de texto function. Bien, y aquí puedo hacer lo mismo. Si typeof de cuando falso es distinto de function, entonces voy a ejecutar esto aquí. Y fíjense que efectivamente, voy a limpiar, aquí no se produce el inconveniente que habíamos visto anteriormente. Fíjense que esta es la forma de controlar estrictamente de si yo recibí una función o recibí alguna otra cosa. Esta es la forma que hay en JavaScript de hacerlo. De hecho, bueno, no, vamos a ejemplificar con otro ejemplo aquí. Aquí estoy pasando una condición falsa, después todo está normal como se espera, node funciones, voy a ejecutar esto, y efectivamente se termina llamando esta condición no entra por aquí, es decir, los parámetros son válidos, y como esta condición es false, se ejecuta el else y se ejecuta la función que pasé como argumento aquí. Eso es lo que está sucediendo. De hecho, esto me sirve también para corroborar si yo no paso todos los parámetros. Fíjense que por defecto este parámetro aquí va a ser undefined y no, typeof de undefined no es function. Typeof de undefined es la cadena de texto undefined, que no es lo mismo que function. Entonces voy a entrar por esta rama y voy a terminar la ejecución de la función. Bien, voy a comentar lo anterior, todo esto, para pasar al ejemplo siguiente. Aquí hago un ejemplo de uso de funciones con arrays. Acá hay un ejemplo práctico de esta capacidad de pasar funciones a otras funciones. En este caso estoy definiendo un array, lo estoy estableciendo una constante nombres, con algunos nombres, Andrea, Manuel, Lucía, Matías, María. Y fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy definiendo una constante, algunos nombres en mayúsculas, le llamo un nombre un poco largo, es para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Y estoy haciendo lo siguiente. Al array nombres estoy invocándole el método filter. Filter es uno de los tantos métodos que el array tiene, que tiene esta característica de poder recibir funciones. Y fíjense que le estoy pasando, de hecho, una función. Esto es una función, es una arrow function, es decir, aquí está el operador arrow, esta es la flecha, a la derecha está el único parámetro que la función me interesa que reciba, o que recibe, y a la derecha, a la izquierda, perdón, esta vez, y a la derecha está la expresión con el cuerpo de la función que lo que hace es nombre, pregunta si nombre, comienza con MA y devuelve el resultado de esa invocación. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace la función filter? La función filter o el método filter de un array lo que hace es recorrer el array, en este caso el array nombres,
y por cada ítem del array, por cada uno de estos nombres en este caso, va a invocar a la función que yo le paso como argumento y le va a pasar a esa función que yo le pasé como argumento el ítem correspondiente. Y si esa función devuelve un true o un true like, va a incluir ese ítem en el nuevo array que crea. Nuevamente, la función filter crea un nuevo array en el cual van a estar todos los elementos para los cuales la función a la que yo le pasé devuelve un true o un true like. Es decir, aquí va a invocar en la primera iteración a esta función pasándole a Andrea y esta función va a devolver que es falso, que no comienza con MA, después va a invocar la función esta pasándole el nombre Manuel, va a devolver que sí, que es cierto que Manuel empieza con MA, etc. Y para todos los ítems para los cuales la función que yo pasé devuelve true o un true like, va a considerar que los tiene que incluir en el nuevo array que devuelve. No es que modifica el array nombres en este caso con filter no se modifica, sino que en el nuevo array se van a incluir solo los elementos para los cuales se devolvió un true o un true like. Map es otro método del array, en este caso estoy invocando a map sobre el array que ya filtré, es decir, esta función, este método filter, devolvió un array y sobre ese array que devolvió estoy llamando a map. Esta cuestión de que lo estoy poniendo acá alineados es solamente una cuestión para dar mayor legibilidad, no por otra cosa. Y la función map también tiene esta misma mecánica. Para cada elemento del array, en este caso del array que esta expresión devolvió, va a invocar a una función que yo le pase. Aquí nuevamente pasé una arrow function. Podría también haber pasado en ambos casos una función anónima o haber definido previamente una función a la cual después referencio aquí. Es equivalente, en este ejemplo al menos. Y aquí va a invocar a esta arrow function, le va a pasar cada elemento y lo que va a hacer es va a crear un nuevo array, el método map crea un nuevo array donde cada elemento donde para cada elemento de este array va a haber un elemento en el nuevo array que crea, pero ese elemento va a ser el que devuelva esta función que yo le pase para cada elemento. Es decir, va a pasar en el parámetro nombre, en este caso, el elemento correspondiente y lo que esta función devuelva es lo que va a incluir, es lo que la función map va a incluir en el nuevo array que se devuelva. Esto tiene el efecto, quizás lo más claro es ejecutarlo y verlo. Fíjense que eso es lo que sucedió. Primero filtró los nombres, solamente los que empiezan con MA, y luego lo que hizo fue llamar a esta función y yo los pasé a mayúscula. Para verlo esto por partes, fíjense que si yo acá comentara esto y ejecutara, fíjense que acá están todos los nombres filtrados que empiezan con MA. Y agregando esto, luego a este array que devolvió aquí, le llamo al método map y el método map invoca esta función iterativamente para cada uno de estos elementos y yo lo que hago es devolver un nuevo elemento, el elemento que quiero que se incluya en el nuevo array, que es básicamente en este caso simplemente pasar a mayúsculas el elemento que recibí. Y aquí vamos a ejecutar. Efectivamente, ese es el efecto que termino de ver. Y así podría seguir llamando a otros métodos, podría seguir encadenando llamadas a métodos. Esto es un estilo funcional de programación. Bien. Fíjense que aquí, yo lo que estoy mostrando, usted dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo mostraste los elementos? Fíjense que yo acá no usé un for-of, ni usé un for. Usé otro método que tiene disponible la clase array, que es el for-each. For-each es similar al map, similar a las otras dos, en el sentido de que recibe también una función, pero en este caso for-each no devuelve un nuevo array. No devuelve un nuevo array, no crea un nuevo array que devuelve. Simplemente for-each lo que hace es ejecutar la función que yo le paso, iterativamente para cada elemento del array. Y en esta función yo puedo hacer cualquier cosa. En este caso lo que estoy haciendo es escribiendo lo que recibí como parámetro en la consola. Es todo lo que estoy haciendo. Y por eso ese es el efecto que logro. Es decir, esto es lo mismo, es una manera más elegante, si se quiere, de hacer esto que voy a poner aquí. For
digamos, let nombre in algunos nombres en mayúsculas y console log nombre. Esto es equivalente. Voy a comentar para que se vea más limpia. Limpiar. No, for in, disculpen, usé in. Ya vamos a ver, bueno, el for in lo vamos a ver más adelante y allí van a entender por qué se devolvió esto. Bien, es lo mismo, es lo mismo. Fíjense que aquí lo estoy haciendo de una forma más resumida, más funcional, si se quiere. Es lo mismo. Bien, estos son ejemplos, digamos, típicos o clásicos de uso de funciones con arrays. Otro ejemplo más que vale la pena mencionar aquí. Aquí voy a usar una de las funciones que vienen con Node, también está disponible en el contexto de un browser, si uno ejecutara esto en un browser, que es la función setTimeout. setTimeout está en el espacio de nombre global, es decir, está disponible desde cualquier lugar que yo lo quiera. Ya vamos a ver después qué es esto del espacio de nombre global y de esto que yo por ahí menciono, qué significa en concreto. En algún video posterior vamos a explicar esto. Saludar aquí es una función muy sencilla, lo que hace es escribir hola en la consola, no hace más que eso. Y fíjense que acá yo estoy llamando setTimeout. setTimeout recibe dos argumentos, dos parámetros. Uno es una función a ejecutar y el segundo es la cantidad de milisegundos después de los cuales yo quiero ejecutar esa función. Acá le estoy diciendo que ejecute la función saludar que estoy pasando aquí luego de 2 segundos de demora. Fíjense que efectivamente voy a invocar, ahí pasan 1, 2 y ahí se invoca la función. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy aquí a escribir console log inmediato, por ejemplo, y fíjense lo que va a pasar. Se va a ejecutar primero esta invocación, pero lo que va a hacer Node es va a agendar en un timer. Ya vamos a ver en Node esto, lo que son los timers y lo que es este concepto de no terminar la ejecución de la aplicación hasta que se termine de ejecutar todos los callbacks, entre ellos lo de los timers. Va a agendar, digamos, que tiene que ejecutar esto luego de 2 segundos y va a ejecutar inmediatamente esto, que va a escribir inmediatamente en la consola, y a los 2 segundos, efectivamente, Node.js va a decir, bueno, tengo que ejecutar ahora esta función que me pasaron, la va a ejecutar, y allí, cuando ya no haya más nada por ejecutar, es que Node va a decir, bueno, listo, ya terminé todo lo que estaba pendiente, terminó este proceso. Y es por eso que aquí, fíjense, se ejecuta inmediato, esta console log inmediato inmediatamente, y aquí, 2 segundos después, estoy ejecutando esta función. Fíjense aquí que setTimeout no pasa parámetros a la función que invoco. Es decir, no hay manera de que pase, no los pasa. Entonces, bueno, dice, pero ¿qué pasa si yo quisiera recibir el nombre de la persona a la que quiero saludar? Vamos a suponer que saludar recibiera aquí un parámetro, por ejemplo, nombre. Y yo dijera hola, espacio, más nombre. Yo quisiera hacer esto. Bueno, invoquémoslo, vamos a ver qué pasa ahí. Y fíjense que se escribe hola, espacio undefined. Lógicamente, porque setTimeout no pasó un argumento y como no se pasó un argumento, en el parámetro se recibió undefined y undefined convertido a una cadena de caracteres es literalmente la cadena de texto undefined. Entonces yo, bueno, pero no es eso lo que yo quiero que se escriba un nombre. Bueno, no tengo otra alternativa más que crear una nueva función que llame a saludar con un nombre. Por ejemplo, aquí puedo usar una función anónima. Vamos a usar una función anónima primero, para clarificar la idea. Paso una función anónima y esta función anónima va a llamar a saludar y vamos a pasar el nombre, por ejemplo, Juan. Voy a borrar esto de inmediato aquí para que no nos estorbe. Y fíjense lo que sucede aquí. A los 2 segundos, efectivamente, está invocando a esta función que a su vez invoca a saludar pasándole como argumento Juan. Esto es lo mismo, recuerden que yo puedo reducirlo a una expresión lambda, puedo quitar la palabra clave function,
poner el operador arrow y llamar a saludar y sucede exactamente lo mismo. Como tengo una sola instrucción, puedo hacerlo aún más resumido, quitando esto, quitando las llaves y teniendo esto así. Y fíjense que logro lo mismo. Fíjense qué expresivo que es esto, cómo termina siendo un lenguaje muy expresivo JavaScript. No termina, sino cómo es un lenguaje muy expresivo JavaScript. Esto es una arrow function que llama a saludar con un parámetro con un valor determinado y aquí le invoco a esta función, a toda esta función, a esta arrow function, le invoco luego de 2 segundos. Bien, vamos a llegar hasta acá con este tema y vamos a seguir desarrollando la temática de funciones y posteriormente de objetos en JavaScript en videos posteriores. Hasta el próximo video.